Muy buenas noches para todos. El siguiente video se hace con el fin de que sea evaluado por el jurado del póster. El siguiente video es realizado por mi compañera Auranelli Moreno, Caterine Muñoz y el susodicho Alejandro Larte. El título del trabajo de grado es Inclusión Social de los niños, niñas y adolescentes reclutados por las FAREP a la vida civil. Una mirada desde la aplicación del acuerdo de paz entre el grupo armado FAREP y el gobierno nacional. Esta investigación pretende poner en contexto la situación real de los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados por las FARC para incluirse en una guerra que no conocían, la cual los formó para ser grandes asesinos, secuestradores y demás delitos que han ingresado al escalafón de delitos de lesa humanidad, pasando estos de ser víctimas a ser victimarios. Teniendo en cuenta que con el proceso de paz firmado con las FAREP no hay claridad frente a la inclusión social de estos niños, niñas y adolescentes. Con el presente trabajo de grado vamos a hacer también unos paralelos frente al marco internacional y las leyes que tenemos en este momento en Colombia frente a estos derechos de los niños. Vamos a tratar la declaración de los derechos de los niños y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de los niños en conflictos armados, los cuales pretenden abolir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en las filas de los grupos armados. Vemos entonces que de una mirada de los tratados y las convenciones internacionales, vemos que la convención habla de que no se puede, que se pueden reclutar niños menores de 15 años, pero que estos no pueden ser utilizados eh, para la guerra. Y ya a mediados del 2002 entra la Convención sobre los Derechos de los Niños, que habla de que bajo ningún motivo pueden ser utilizados menores de 18 años. En cuanto, en cuanto a las leyes nacionales, tenemos la Ley 1098 del 2006, que estipula lo concerniente a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Además de ello, se presenta un proceso de paz con el grupo armado ilegal FAREP con el fin de acabar un conflicto interno de muchos años y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos como planteamiento del problema en nuestro trabajo de grados, eh, lo enfocamos más sobre la guerra en Colombia, que ha sido un flagelante de la sociedad, sobre todo en las zonas rurales, que es donde más se han visto afectadas las familias, dado que este grupo ilegal arrebata sus hijos del seno de su hogar, los cuales eran obligados a pertenecer a las filas de las FAREP, aumentando de esta forma el pie de fuerza de este grupo ilegal. Tenemos como objetivo general que es analizar el acuerdo de paz desde la perspectiva de inclusión social de la vida civil de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las filas de las FARC-EP, de acuerdo al restablecimiento de los derechos para estos. Bueno, la metodología que utilizamos para este proyecto se desarrolla a través de la investigación jurídica, la cual es aquella que tiene por objeto el estudio del derecho. A realizar una investigación jurídica debe tenerse en cuenta en su especialidad que radica que en el derecho ha contenido y contiene tres aspectos esenciales, lo cual lo individualizan la normatividad, que son la facticidad, axiología y normatividad. Lo que quiere decir es que se afirma que el fenómeno jurídico cuenta hasta con cuatro dimensiones bien definidas como son el hecho normativo, el hecho social, el hecho histórico y desde la filosofía el aspecto valorístico ético para su legitimidad y justificación o para su rechazo y de su probable legitimización. En conclusión, esta metodología es un estudio que puede catalogarse
de tipo sociojurídico, ya que se está tratando un fenómeno que se ha presentado por la realidad social del país y el estudio de las normas que están regulando el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. A continuación, seguimos con la justificación. En esta investigación se pretende poner en el contexto la situación real del niño y la niña adolescente que fue reclutado por las FARC-EP para incluirse en una guerra que no conocían, la cual los formó para ser grandes asesinos, secuestradores y cometer otros delitos que se han ingresado en un escalafón de delitos de lesa a la humanidad, pasando esto de ser a víctimas a ser victimarios, teniendo en cuenta que con el proceso de paz firmado por la FARC-EP no hay claridad frente a la inclusión social de estos niños y niñas. Se identifica así pues entonces que existe una violación de los derechos de los niños y niñas adolescentes, pero del mismo modo existe una violación de derechos por parte de estos quienes recibieron un entrenamiento militar y adhirieron de igual forma a la población civil, por lo que existe un conflicto de intereses en el cual se pretende restablecer los derechos de estas víctimas, pero también se trata de no dejar impune crímenes que a la hora de la verdad fueron cometidos por error. Muy buenas noches para todos. Bueno, para complementar lo que han dicho los compañeros, Colombia ha sido un país afectado por la guerra desde hace aproximadamente 80 años, de los cuales los niños, niñas y adolescentes han ingresado al conflicto no solo como víctimas, sino también como victimarios, generando una violencia inminente a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Desde ese punto de vista, es importante analizar el acuerdo de paz con respecto al tratamiento que se les va a dar con el fin de restablecer sus derechos e incluirlos nuevamente a la vida civil. Para ello es indispensable contextualizar la guerra a partir de la historia del grupo armado de las FARC-EP, ya que han sido los principales opresores del pueblo y el grupo con mayor reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. De ahí que se analiza la ley 1098 del 2006, como nos confirmó el compañero Alejandro. También es importante mencionar que el gobierno colombiano ha tratado de negociar en 3 ocasiones la paz antes de la actual. Estos fueron en los años 1984, 1991 y 1999, teniendo resultados fallidos. Adicional a esto, los jefes de ese grupo armado guerrillero en algunas entrevistas manifestaban que los niños que estaban allí son mayores de 15 años y están por voluntad propia, queriendo demostrar que se encuentran dentro de lo estipulado por la Declaración de los Derechos de los Niños, y según ellos lo acogieron para que no quedaran desamparados. También es importante mencionar que hubo 8 conferencias donde iban estructurando secuencialmente la organización y planificando cada ataque y creando nuevos enfrentamientos y nuevos frentes. Bueno, los resultados. La organización FARC-EP es uno de los grupos armados al margen de la ley que han contado con un número muy elevado de niños y niñas adolescentes en sus filas, según un reportaje del periódico El Tiempo del 2020. Se han desmovilizado de las filas de las FARC 3.199 niños y niñas y adolescentes, siendo este el 58% de la totalidad de los movilizados. Esta cifra la entregó el comisionado de paz. Además, también se indicó que desde el año 2002 al año 2020, 8.794 personas que habían sido reclutadas siendo menores alcanzaron la mayoría de edad en las filas de los grupos irregulares, encabezando la lista de la FARC con una cifra de 6.443. Y ya para concluir, pues queremos como expresar que los niños, niñas y adolescentes se convirtieron en una parte importante del conflicto, siendo partícipes de este directamente a través de reclutamiento ilegal, dado que eran personas que según el grupo armado manifestaba que se podían moldear con facilidad y enseñar la ideología revolucionaria fácilmente. De acuerdo con ello, el grupo armado ilegal FARC-EP se convirtió en uno de los principales reclutadores de menores en la sociedad colombiana. Muchas gracias y feliz noche.